obra de los cielos, salida de Dios. Tu tierna Un saludo muy cordial para todos, queridos hermanos, deseando que el Señor nos consuele, nos anime, nos estimule en este estudio que estamos realizando. Es un estudio sencillo, fácil, pero de una grande envergadura para el creyente. Estamos exactamente preparando la Pascua. Estamos exactamente en la Cuaresma. Qué buena oportunidad tenemos de vivir esta Cuaresma con la meditación, el conocimiento más profundo de este tema del matrimonio de San José y de Nuestra Señora. Vamos a iniciar, como hacemos ordinariamente, con el rezo de la oración a la Santísima Trinidad. Dice así: Santísima Trinidad, que en la familia humana quisiste manifestar el mejor reflejo de tu ser, recibe nuestra adoración a través de la santa pareja de Nazaret, José y María. Ellos, por tu espíritu, restauraron y llevaron a plenitud tu plan primitivo de amor familiar, hasta el punto de que en su hogar tu hijo primogénito se hace hijo del hombre y primogénito de la creación. Por eso los propones a la humanidad como pareja, modelo de fidelidad creativa, de santificación mutua y de servicio integral, por ser ambos raíz del reino en los inicios de la nueva alianza. Por su intercesión te pedimos, por los jóvenes novios que disciernen en serio su vocación matrimonial, y por todas las familias que viven el matrimonio en la fecundidad y el gozo de compartir la vida. Jesús, concede a tu iglesia, por mediación de tus padres, vocaciones consagradas que continúen en la virginidad tu designio de amar como tú amas. Amén. Besito al Señor. Bueno, queridos hermanos, hemos de reiniciar estas semanas con empeño y con alegría en la profundización de estos temas. Hemos hablado ya de varias causas, de diversos tipos de causas, por las cuales ha habido esas deficiencias, inexactitudes que hemos analizado también brevemente. Generalmente la lección consiste en presentar el problema. Segundo, buscar solucionar el problema. Tercero, explicar una solución a ese mismo problema. Por eso algunas cosas se repiten. Es imposible que no sea así. Algunas cosas se repiten porque viene una cuando se presenta el problema, otra cuando se logra algo nuevo para mejorarlo, y otra cuando ya se expone más claramente lo hallado. Bueno, una de las cosas que veíamos la vez pasada era una causa de tipo filosófico, teológico, que influye todavía, enormemente en esa visión un poco incompleta, digamos así, de los amores matrimoniales, de los mejores novios, de los mejores creyentes del mundo, San José y Santa María. Esta dificultad yo la titulé La influencia muy determinante de la filosofía platónica. Hemos nombrado ya varias veces a este personaje, Platón. Es un filósofo griego, anterior a Jesucristo, bastante, que es uno de los cerebros o de las cabezas más inteligentes que han pasado por este mundo, según la opinión de varias personas. Platón. Bueno, este señor, entre todas sus reflexiones y sus investigaciones, llega a una solemne división, que no debería ser enfrentamiento, pero entre la materia
y el espíritu. En realidad son dos realidades, pero no necesariamente son rivalidades. No debemos pensar en eso. Creo que tampoco para Platón lo serían. Pero sí para muchos intérpretes o lectores o entusiastas por la filosofía platónica, aún al día de hoy. Él tiene, para explicar su teoría de la materia y el espíritu, tiene lo que él mismo llama un mito. Podríamos llamarlo una parábola, pues. Un mito platónico. El mito de la caverna. Él se imagina, para explicar su teoría, que estamos delante de una caverna, una cueva profunda, no sé cuántos centenares de metros pueda tener. Estamos mirando hacia adentro y no vemos casi nada. Alcanzaremos a ver 8 o 10 metros de profundidad, nosotros ya no vemos nada. La caverna sigue en su oscuridad por ahí. Pero después se nos ocurre penetrar la caverna, entrar dentro de esa cueva. Entonces llegamos muy adelante y adelante. Entonces alguien dice, miremos hacia atrás, ¿qué vemos? Y el grupo de los caminantes decimos, vamos a mirar para atrás, a mirar de la cueva, de la puerta de la cueva hacia acá, ¿qué hay? ¿Qué se ve? Y resulta que sí, se ve algo. Alguna persona que se asoma, una sombra que se asoma. Es la sombra de algún arbusto que está ahí plantado. Habrá la sombra, no sé, depende de la hora, de que se vea más luz, menos luz, de que haya más o menos pasajeros por delante de la cueva. Eso es lo que vemos. Pero Platón entonces empieza su reflexión filosófica. Dice, mire, lo único real es lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que estamos viendo y quisiéramos tocar. Eso no lo podemos tocar y no lo podemos ver. Eso no existe. Existe solamente en nuestra mente. Y quizás existe en nuestra mente porque lo acabamos de ver. Estamos entrando, estos 10 minutos de caminata es lo que nos separa de aquella realidad, entre comillas. Bueno, de allí él saca, de ese mito, él saca buena parte de su filosofía, ¿no? Que sería lo único real es lo que está en mi cabeza, lo que yo estoy pensando. Eso es lo único real. Lo otro no. ¿Quién me garantiza que los sentidos no me engañan? Y hoy día hay tantísimos engaños, ¿no? Que uno puede decir, señor Platón, tenía razón. ¿Cuántas cosas son engaños para mis manos, para mi olfato, para mis oídos, para mis ojos? Y si veo bien, escucho bien, oigo bien, en cierto momento de la vida ya no se escucha bien, no se oye bien, no se ve bien. ¿Quién tiene razón? Bueno, esa división de espíritu y materia, espíritu son las ideas que están aquí y que afortunadamente puedo comunicarlas, pero existen, bueno, sí, existen en mi cabeza, pues, existen en mi memoria, pero en realidad, ¿hay una realidad existente? Bueno, este señor nos pone a todos en una gran interrogante y prácticamente llega a convencer a la humanidad durante muchos siglos de que la realidad está solamente fuera de mí, en mi cabeza, mejor dicho, en lo que yo pienso, en lo que yo creo que hay, eso es lo que hay, lo demás no tiene nada, no tiene consistencia. Entonces se hacen dos grandes divisiones, digamos así, lo corporal y lo espiritual. Lo que tiene más interés de todo esto es que un poco de estas ideas y otras parecidas las asumió San Agustín, un gran doctor en la Iglesia Católica. Y él, por algunas de estas cosas, fue admirador de Platón. No tenía la culpa. Era un gran pensador, un gran filósofo. Y muchas cosas cuadraban bien con el cristianismo. Y empezaron a cuadrar todavía más y mejor.
Por ejemplo, entonces se identificó fácilmente el cuerpo, la materia, lo creado con lo malo. Es una cosa creada, es una cosa concreta, material. Uy, eso, tengan cuidado, eso no. Eso es muy material, eso es carnal. Puede ser lo que decía San Pablo. Bueno, en cambio, el espíritu, el alma y las ideas se identificaron con el bien, lo bueno, lo perfecto, lo divino. De ahí que lo corporal, como la sexualidad, el matrimonio, los bienes terrenos, se viesen y se valorasen negativamente. Se propusieron poco a poco como ideales cristianos, escuche, la huida del mundo, la renuncia a los bienes terrenos, la continencia, la virginidad, que excluía todo lo sexual. Y se planteó y exaltó la penitencia corporal, flagelaciones, silicio, como una lucha contra el cuerpo, entre comillas, enemigo del alma. Bueno, no es que vamos a decir que tristemente, pero casi que decirlo. El desprecio del cuerpo llegó a ser del martirio un ideal de santidad y meta de la vida cristiana por varios siglos. Pero ¿qué culpa tenían esos pobres mártires? Se acabaron las persecuciones, ya no había martirio. No se podía ser santo. ¿Cómo hacemos para ser santos si hay que destruir el cuerpo? Bueno, cosas difíciles de entender a tantos siglos, pero realidades que se vivieron y se viven todavía, hermanos, todavía hay simpatizantes, sí, de un cuerpo que hay que flagelar, que hay que amarrar, que hay que impedir, bueno, muchas cosas que no estamos ahora en educación física, ni mucho menos, ¿no? Porque eso puede llevar exactamente a amar la materia, amar el mal, amar el pecado, amar lo que está contra la ley de Dios. Pero también estaría lo otro, ¿no? El silencio, el dominio de sí mismo, la oración, el encuentro con Dios. ¿Eso también eso es parte de lo platónico o no? Bueno, tanto lo espiritual como lo material entran dentro de esa gran dicotomía platónica, ¿no? Entran ahí. Y llegan a encuadrar, más o menos, ahí estará la cuestión, si encuadran verdaderamente toda la realidad de lo creado. Bueno, eso tuvo una influencia muy grande sobre la idea del matrimonio, evidentemente, ¿no? Eso está claro. El matrimonio, el acto sexual del matrimonio de los casados, por muy santos que fueran estos casados. Entonces eso se descalificó. Sí, se descalificó, eso no califica al reino de Dios. Lo que califica para el reino de Dios es la abstención de esas cosas. Es la virginidad pura y absoluta. Entonces, pensando en la Santísima Virgen, pensando en la piedad cristiana, pues muchísima gente, por no decir toda la iglesia, corrió a decir: María es virgen y madre por acción divina, exclusivamente por la acción divina y nada más. Y ahí ni me nombres a José. Tal vez nadie dijo esa expresión, pero era una cosa que se hacía, aunque no se deseara. Y por siglos, creo, San José no tuvo resonancia, digamos así, en el dogma. Y todos los 12 apóstoles, hasta el Judas, tuvo resonancia en la salvación del mundo, con su maldad. Pero San José, dígame, ¿qué ha hecho San José en la teología, sí? En la teología católica? ¿Qué pinta San José? Muy poquito, ¿para qué?
Bueno, precisamente eso es lo que en este momento quisiéramos ayudarle a la Iglesia a encontrar una solución bonita. Entonces, pensé yo y pienso todavía que se escribió y se formó lo que se llama la María de la Fe y la María de la Historia. Bueno, eso se aplicó, fue a la teología de Cristo, del Señor. Cristo Jesús, como la teología y la realidad. Es decir, no son exactamente iguales. Una tiene mucho de lo que tiene un respaldo, por ejemplo, un respaldo bíblico. Y la otra es algunos evangelios apócrifos o algunos cuentos o corrientes o leyendas que vinieron a colmar la curiosidad de muchos. Pero en todo caso, ya hablando más tranquila y dulcemente, el platonismo, digamos que hace tiempos que como tal no es tan famoso, pero su influencia sobre la teología mariana y algunas espiritualidades contemporáneas, en eso el platonismo no deja de estar presente. Hay instituciones, hay movimientos que la Santísima Virgen es lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último, todo. Bueno, en la Santa Sede ha tenido que influir sobre varias instituciones recientemente para decirles, mire, el amor a la Virgen debe ser ordenado según la dogmática y tiene que haber una jerarquía entre el amor o la veneración que se le tenga a Nuestra Señora la Virgen María y la que le tenga al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre Eterno, etc. Eso para muchas personas es conocido, para otras personas tal vez no tienen noticia de eso. Bueno, qué distinto habría sido el proceso teológico mariano si el genio y la mentalidad de los agiógrafos, los que escribieron la vida de los santos, de los agiógrafos hebreos, hubiesen defendido los tradicionales valores bíblicos de la familia, la fecundidad como bendición de Dios, la fecundidad del patriarca como reflejo de la paternidad de Yahvé, la pareja como depositaria del secreto de la vida, recordándose de Noé y la familia, la belleza poética de un noviazgo al estilo del Cantar de los Cantares. Son todos valores bíblicos profundos, actualísimos debería ser, la palabra de Dios viva. Pero los agiógrafos, así se dice con mucha elegancia, los escritores de las vidas de los biógrafos de las vidas de los santos, agiógrafos. Si los agiógrafos hubieran tenido en cuenta estos otros valores muy hebreos, muy tradicionales del mundo judío, qué diverso hubiéramos visto el matrimonio de nuestro Señor Jesús. Si hubiéramos visto, por ejemplo, el Cantar de los Cantares como el adelanto de los amores de unos enamorados en el Señor, que van a enamorarse exactamente porque tienen una misión grandísima, que el Hijo de Dios se haga hijo de hombre. ¿Cómo hubiera brillado San José? Es que tiene que brillar así, pues. Es que nos estamos demorando en darle a este Señor una garantía de su paternidad auténtica, virginal pero auténtica, Padre del Mesías. Y si Jesús se llamó el Hijo del Hombre 11, 15 veces en los Evangelios, es porque se sentía hijo de José. Y la gente, los vecinos, los amigos, los niños que jugaban, todo el mundo decía, es el hijo de José, el hijo del carpintero. Era el hijo del carpintero. No tuvieron otra mezcla de suposiciones. Y cuando Nuestra Señora muy llorosa le dice, hijo, ¿por qué has hecho eso con nosotros? Que te perdiste. Mira que tu padre y yo te buscábamos. Tu padre y yo.
No dijo el Señor que le alquilamos la carpintería, no. Tu papá, ese es tu papá. Y te lo digo yo que soy tu mamá. Y si alguien sabe quién es el papá de uno, será la mamá. Pero no le hemos creído. Y somos tan devotos de la Virgen. Y le hemos escuchado lo que dijo en Medjugorje, lo que dice aquí y allí, bueno, en Lourdes y en todas partes, ¿no? La Virgen nos ha visitado y nos habla, es cierto. ¿Y le hemos creído lo que dijo? Sí. Pero no le hemos creído lo que nos dijo en el templo de Jerusalén cuando encontró a la muchacha. No se lo hemos creído. Eso es grave, gravísimo. Cuando está escrito exactamente en la palabra de Dios, cuando es eminentemente bíblico, cuando llevamos 20 siglos y pico oyéndolo, sabiendo que la Virgen no nos engaña, no nos puede engañar jamás, no tiene ningún pecado, va a tener una mentira encima. Bueno, todo eso hubiera hecho que hubiéramos visto el matrimonio de José y María en una forma muy diferente, muy bonita, muy agradable. Hubiera tenido muchísima gente que hubiera querido ser padre y madre, la bendición de Dios sobre un matrimonio, y felices, dichosos, a pesar de las dificultades de la vida. En cambio, eso no, ni lo hemos imaginado, ni eso fue. Bueno, mis queridos hermanos, entonces eso es bien importante. Cómo se logró, ciertamente en un conocimiento mayor, pero no el que se merece este matrimonio de San José y la Virgen María. Si hubiéramos creído en el numeroso número de hijos como una bendición de Dios, aquí no sería el número, y sería la calidad de hijo, que es la bendición de Dios, que vino a eso, trae la bendición de Dios. Qué distinto hubiéramos visto el matrimonio. ¿Sí? Bueno, creo que queda tiempo todavía. No estamos con San Pablo que ya Cristo viene, claro, Cristo viene, sin duda que viene, pero no es pasado mañana, parece, o sí. Tenemos un tiempito, Dios nos da tiempo para poder ver, ser testigos de cosas muy grandes todavía. Que seamos buenos testigos, cada quien según su vocación. Bueno, mis queridos hermanos, hablando entonces ahora de otro, problema. Una cosa que debería ser algo tan favorable para José y para María, resultó desfavorable para José y para María. ¿Quién creyera que eso fue así? Estamos por hablar de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Eso fue valioso para todo el mundo, pero para el pobre San José, no. ¿Qué pasa, Madre Iglesia? ¿Cómo es posible que usted define una cosa para dejar a un personaje tan importante, dejarlo a un lado? Bueno, el asunto es más o menos el siguiente. Después de 3, 4 siglos de que el Señor subió al cielo y tal, bueno, se empieza más o menos, se organiza más o menos escuelas teológicas o personas, empieza un poquito el monaquismo más acá, donde ya en los conventos se empieza a cultivar, digamos, en forma ordenada y científica, la teología, la historia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, para bien de toda la humanidad, de la Iglesia entera, algunos dijeron, tendríamos que declarar solemnemente cuáles son los dogmas, las enseñanzas infalibles de la Iglesia a propósito de María, Nuestra Señora, para que no anden diciendo estos, cosas que no son seguras, cosas que la Iglesia no ha definido, cosas que la Iglesia las tiene bajo reserva mientras termina de estudiarlas, ¿sí?
Pero bueno, en ese tiempito, que fueron 6 siglos nada más, 6 siglos, hubo en la Iglesia de Dios una cantidad de debates, enfrentamientos, discordias, no digamos peleas, no, entre varios de los sabios, de los inteligentes de la Iglesia. Ya había donde estudiar, vamos a llamar, donde organizar el depósito de la fe y transmitirlo más organizadamente. Hubo unos 5 o 6 siglos de debates públicos y privados entre dos congregaciones religiosas. Bueno, muchos otros por su cuenta también debatían y decían que la Santísima Virgen María no es inmaculada en su concepción. Ella, como todo el mundo, tiene pecado original. Eso decía la mitad de los que debatían. La otra mitad, que estaban liderados por la escuela franciscana. Los anteriores estaban liderados por la escuela tomista de Santo Tomás, de los padres dominicos, señores muy inteligentes estos. Y por varias generaciones ellos lucharon honradamente, humildemente, sin hacer daño a nadie, para afirmar que la Santísima Virgen María no tenía pecado original. Los tomistas decían que la Virgen tenía pecado original. Ella, como todo el mundo, había recibido la vida en una comunión sexual y por lo tanto tenía el pecado original. No digo yo que tan bravos o tan nerviosos, pero algo así se pusieron los franciscanos. Y después de 5 siglos de debates públicos y unos con otros se excomulgaban, es escándalo al día de estar excomulgando aquí, unos con otros. Porque ellos, los franciscanos, decían que la Santísima Virgen María era inmaculada en su concepción, en toda su vida, incluso en su concepción, primer acto de la vida de la persona. Y que a ella no le tocó absolutamente por ninguna parte el pecado original. A todos los demás, usted nos dijo que se transmite el pecado original en el acto de comunicación de la vida. Bueno, después de tantos debates, no muy edificantes, evidentemente, no muy edificantes, al fin llegó el momento que el Espíritu Santo quiso que se definiera ese problema y se le callara la boca a quien no pensaba como pensaba la Iglesia. Eso sucedió en el año 1854. 1854. Relativamente hace poco, pues, para la Iglesia que ya ha vivido tantísimo tiempo eso, como un mes para los demás. Bueno, el Santo Pontífice Pío IX, que llevaba ya 34, 33 años de pontificado. El total de su pontificado fueron 36 años de pontificado. Pío IX, muy amigo de Don Bosco y de otros santos más cercanos a nosotros, ¿no? Bueno, él solemnemente pronunció el 8 de diciembre de 1854, pronunció en la Basílica Vaticana lo que se llama una enseñanza o un pronunciamiento ex cátedra. La cátedra es la silla donde se sienta el maestro. Es un simbolismo de lo que es el sitio desde donde se enseña. El Papa enseña infaliblemente. Es decir, lo que él enseña en ese contexto de cosas es absoluta verdad y no se puede equivocar. La Iglesia garantiza que el Sumo Pontífice en esas condiciones tiene la garantía de la infalibilidad, no puede equivocarse. Bueno, él entonces hizo un decreto largo, solemne, que en esos casos de infalibilidad se llama bula. B de burro, U-L-A, bula. En la bula pontificia de esa definición
se decía lo siguiente. El Papa estableció que ha sido revelado por Dios y por lo tanto debe ser creído con fe firme y constante por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, fue preservada inmune de cualquier mancha de pecado original, en vista de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Eso fue lo que lo profundo y lo más importante de lo que decía la bula, y estaban esperando todos los católicos desde hacía 700, 800 años, algo así. Dice, esta fórmula que exalta grandemente la santidad de María y glorifica la obra redentora preventiva de Jesucristo en su madre, parece cerrar el camino a una posible paridad teológica con su marido, pues se destaca que es por singular gracia y privilegio. ¿Cómo lo ven? Cuando creímos que el Papa iba a ser de parte nuestra para sostener la Inmaculada Concepción. Bueno, pues sí, él afirmó y enseñó solemnemente que Nuestra Señora no tiene pecado original, no tiene ningún pecado absolutamente. Bueno, la mitad de los que escucharon a Samuel quedaron muy contentos, felices, se organizó la fiesta de la Inmaculada va, la Inmaculada viene, la ropita azul, la blanca, etcétera, y bueno, todo lo que la quieren, la queremos en todas partes, empezando por Nicaragua, la vecina. ¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María, dicen los hermanos nicaragüenses, con mucha precisión. Bueno, pero eso, digamos que ha debido ser como un gozo total. Pues no lo fue, porque la mitad dijeron, mira, inconsciencia, yo no veo por ahí. Bueno, entonces se va a la Santa Iglesia. Posiblemente bastantes personas quedaron fuera de la iglesia. Posiblemente. O tal vez no. El Espíritu Santo es capaz de tocar los corazones y decirle, déjate de eso, yo soy el que está diciendo eso, cállate. Sí, puede ser. Bueno, eso fue una... ¿Y por qué entonces esto tiene que ver contra no? ¿Qué tiene que ver esto con San José y la Virgen? Porque aquí se dice que por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, ella fue preservada inmune de cualquier mancha de pecado original. Por singular gracia. Singular quiere decir uno. Plural, ella dos. Y más plurales dos. Singular es uno. Entonces, si usted está hablando con una persona muy devota y muy buena, ella le dice, mire, yo no sé que usted creerá o no creerá, pero eso no se le puede extender ese título de ser inmaculado a San José. ¿Cómo? No, porque en la bula donde se habla de la Inmaculada Concepción de María, se dice expresamente que por singular gracia y privilegio. Singular no es plural. Singular no es de dos, ni de tres, ni de cuatro. Es singular. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Quedamos en que singular es una palabra equívoca, vamos a decirlo. Porque en la misma bula se emplea 6 veces más en el mismo escrito del Papa. Y en ninguna de esas circunstancias la palabra singular significa exclusivamente de uno, ¿no? Singular es muy original, muy extraño, un poco raro, valioso. Y eso 5 veces dice, por ejemplo, que ha sido revelada
No sé si tengo todos los... Bueno, tampoco hace falta eso, ustedes me creen en mi país. Opinan algunos que ella y solo ella puede carecer de pecado original. Se dice que así consta en la fórmula de la definición dogmática. Un poco más tarde quiere decir que en tiempos de Juan Pablo II, ahora como 10 años o algo así, él también en un discurso, pero como digo que no es bula, es decir, no tiene la solemnidad de una bula, ni él tenía la intención de definir infaliblemente. En un discurso de una catequesis de domingo, con toda la gente en el sol, el Papa habló como habla todos los domingos, y se refirió a eso. Y decía, no sé si lo tengo aquí, puede ser que sí. El Papa dice, hablan dos papas en diferentes circunstancias. El Papa Pío XII, Pío XII, y el Papa Juan Pablo II. Bueno, en todo caso, dice que no se descarta que ofreciendo un mejor fundamento, la interpretación magisterial pueda ser benévola. Además, volviendo a la letra de la definición dogmática, parece muy sensato y coherente con el pensamiento del pontífice interpretar el término singular con sentido amplio y no reductivo o exclusivo a una única persona. Entonces el Papa dice, en ese documento, en la bula pontificia, dice otra expresión: Virgen digna de ser venerada como singular. Extraordinario y singular triunfo de la Virgen. Singular y solemne salutación. Singular uso de hablar. Singular piedad y juicio. Singular conspiración de los prelados y fieles. Nos preguntamos, ¿algún singular de esos significa absolutamente único? Ninguno. Entonces, si ninguno está excluyendo, ninguno de esos 8, 6, 7, está excluyendo, quiere decir que también en el otro podemos mirarlo con benevolencia y no está excluyendo a otras personas. Entonces, ahí es una tarea para los buscadores de los méritos de San José. Es decir, mira, se atravesó una cosa que parecía que no podía atravesarse. Una palabra. Vamos a estudiar si esa palabra es tan absoluta, tan perfecta, tan irreformable, como para decir que San José no puede ser declarado infaliblemente sin pecado original. Y así serían los dos estarían en paridad de condiciones de santidad, de gracia. Si no, no. Bueno, yo creo que el sí es casi evidente. El sí es casi evidente. Y cuando se procure un poco más de estudio teológico en esto, la cosa va a ser mucho más sencilla, más fácil. Cuando ya nos conste que exactamente las palabras tienen un sentido, pero colocados en otro contexto pueden tener otro, más sencillo.